Aquí comienza el bloque informativo de la costa, el noticiero regional del Caribe colombiano. Bloque informativo de la costa con la información de Córdoba y Colombia. Escúchenos a través de las emisoras de la cadena radial Translacosta, el canal 13 Globalvisión y en nuestra página www.cadenaradialtranslacosta.com. Bloque informativo de la costa, con la dirección de Rafael Gómez Gómez y la coordinación de Adolfo Berrocal Ruiz. Sean todos bienvenidos. Buen día, amigos del departamento de Córdoba, buen día a nuestros buenos y fieles oyentes y televidentes de Montería. Bloque informativo, cadena radial Translacosta, canal 13 de Globalvisión. Nuestros saludos para nuestros amigos allá en Purísima, en la Pura 89 punto estéreo. En Tierra Alta, Libertad Estéreo. En San Pedro de Urabá, a nuestros oyentes de Avicaribe Estéreo. En Planeta Rica, emisor ideal en Planeta Rica. Monte Líbano, con la propia, con la oficial, La Piragua Estéreo. En Sincelejo, Radio Sincelejo, 70 años al servicio de la costa, a los hombres de la costa del Caribe. Bienvenidos a nuestra emisión de hoy, marzo 31, lunes. Vamos para el cuarto mes del año y la sequía y la pobreza y las esperanzas de los campesinos y agricultores solamente está en eso, en las esperanzas. El ministro de Vivienda y el alcalde de Cereté el día viernes hicieron entrega de 336 viviendas en el barrio Alto de las Acacias. Con estas 336 viviendas se suman a 448 apartamentos entregados dentro del programa de vivienda de interés prioritario de la Presidencia de la República. En los Altos de las Acacias, en Cereté, los planes de vivienda en Cereté van siendo entregados de acuerdo al cronograma establecido. Situación difícil viven los habitantes del barrio Los Robles, hombre. Todo por el accionar de las bandas juveniles que ya han pasado de simples atracadores ya a delincuentes formales, porque a más de asaltar y atracar al ciudadano, sobre todo a jóvenes indefensos obviamente, y a mujeres, ya los levantan a puñal, hombre. Esto está delicado. Estos pandilleros están organizados totalmente en la ciudad de Montería. Ya se atreven a asaltar establecimientos comerciales. Jóvenes, que son jóvenes, ya van por ese camino de la criminalidad, puesto, como repetimos, que a sus víctimas los atacan con puñal o quedan heridas o fallecen por la acción de esta delincuencia. Pero mire, veamos amigos del bloque informativo, así a vuelo de pájaro, una situación. 2 jóvenes son heridos a balas al fin de semana por acción de un vigilante privado en la calle 22 con carrera segunda. El informe del vigilante, que está hoy detenido, el informe del vigilante dice que los 2 jóvenes que iban en una moto trataban de atracar a una mujer. Que él, cuando yo, ahí en la calle 22 con carrera segunda, donde está el IGAT, allí el vigilante estaba en el interior de la edificación cuando oyó los gritos de una mujer, salió a ver qué era lo que pasaba y dice él que se dio cuenta, que pudo observar que estos señores estaban armados
y estaban atracando a una mujer. Que ahí fue cuando él reaccionó. Hay 2 heridos. En el barrio Fulatena es apuñalado por la espalda y en el cuello un joven de 16 años. ¿Y saben por qué? Porque no se dejó atracar. Iba en su bicicleta. Me imagino que iba muy despacio cuando el asaltante, el atracador, se le fue encima. El muchacho pues le dio más rápido a la bicicleta y el tipo en otra bicicleta que le quitó a otra persona ahí, se lo alcanzó y lo levantó a puñalada para robarle el celular. La semana pasada fue atracada y herida una señora allí en el barrio Los Laureles, en la 41, para atracarle también el bolso. Una periodista saliendo de allá de la estación de una estación de radio que está ubicada en el barrio La Castellana, a 30 metros de la estación de radio, fue atracada por dos personas en una moto también y le pusieron el puñal en su cuerpo para que entregara lo que llevaba. Mire, en el P5, todo esto en una semana. En el P5 es herido a bala un joven apellido Reynolds. En el barrio Sucre, hombres en moto están intimidando a los ronderos del barrio y lo están combinando a que abandonen sus actividades de sereno en el barrio. Y armas blancas son incautadas en varios colegios de la ciudad de Montería, colegios de instituciones públicas. Este es un panorama que debe ser analizado fríamente, no con la forma esa de pasión que existe en muchos agentes de la autoridad en Montería, no. Tiene que ser fríamente estudiada esta situación para ver cómo se controla para alejar esta situación de la ciudad. Esto es delicado, esto es grave, esto va creciendo. Ya no es el raponero ese que coge un celular y se va corriendo, ¿no? Ya están motorizados, ya están armados. Raro el que atracan, que no le hacen no lo hieren. Ya todo esto está pasando de castaño a oscuro y no hemos querido en Montería pararle bolas al asunto. Todos los días va aumentando esta criminalidad juvenil. Ya nadie se atreve a salir después de las 8:30, 9 de la noche a la calle. Ya los tiempos en que usted se sentaba en la terraza de su casa ya pasó. Ya nadie se atreve. Ya todo el mundo está con las puertas cerradas. Y cuando usted va a tocar, si no ha llamado primero a su amigo, cuando usted va a tocar, abren es un puntitico de la cortina para ver quién es. Y muchas veces se cansa la persona de tocar y no le abren si no ha llamado primero. Vivíamos antes esto en la ciudad, ¿no? Que vamos a decir que falta de empleo, que hay una serie de situaciones exógenas que son las que le han dado vida a esta criminalidad. De pronto puede ser de un alto estudio. Pero lo cierto es que si fuera por desempleo, el 23, el 28, el 30% de los monterianos estuvieran atracando a todo el mundo y apuñaleando a todo el mundo. Este cuento de falta de desempleo no va por allí.
no va por allí. Es que falta control social en la ciudad. Falta control social en la ciudad. Y para eso se necesita una alta campaña de sensibilización por parte de la administración municipal, porque es que todo tampoco tenemos que dejándole el cuento al comandante Ávila para que coja un micrófono y no, se necesita una política pública de sensibilidad social en la ciudad, pero permanente, que conlleve, hombre, a que el ciudadano no solamente vaya tomando conciencia sobre la seguridad y sobre otras cosas, sino hacer igualmente en su entorno la sensibilidad. Y por último, hombre, los padres de familia. Padres de familia tienen que saber si son de medianos o pocos recursos, o de altos recursos, porque también hay bandas de delincuentes de la brava en el norte. Es que ya esto en la ciudad está por todos los puntos cardinales. Hombre, el padre tiene que saber cómo va a llegarle a usted un hijo suyo con un celular de $1.000.000. Hey, ¿y este celular dónde lo compraste? ¿Y cómo es este cuento? No, que me costó $100.000. Ay, ¿de dónde sacaste esos $100.000 para comprárselo al que se lo robó? Todo eso hay que analizarlo. Hay que analizarlo. Y en esta campaña de sensibilidad social que es urgente adelantarla en la ciudad de Montería, hay que comprometer a las organizaciones religiosas, a todas las organizaciones religiosas, sin estar discriminando a ninguna. Desde los púlpitos, los señores sacerdotes, los pastores, tienen que adelantar esta campaña también. No solamente es decirle a la gente que tienen el problema con Satanás. No. Los Satanás los tenemos aquí en la tierra. Entonces ellos deben también involucrarse en esta gran campaña, involucrarse los directivos y profesores de los colegios, de todos los colegios públicos y privados. El alcalde tiene que ponerse al frente de esta campaña. Ya los monterianos ya no pueden con estas bandas juveniles, y es toda esta situación que se está generando en la ciudad de Montería. Y hay una situación que me preocupa y que preocupa a todos los miembros del bloque informativo. A todos los que estamos en el bloque informativo nos preocupa esta situación. El abandono en que se encuentra el río Sinú. Otra vez volvemos a hablar de eso. Pero ahora en estos momentos en que el caudal del río ha sido establecido por URRA, y que allá en las cabeceras está cayendo agua. Una de las partes del Paramillo es donde no ha llegado este cambio climático tan fuerte. Hombre, debemos ver qué hacemos con el río Sinú definitivamente. ¿Qué hacemos? Y sobre todo, ¿qué hacemos con la parte que recorre el río Sinú en el municipio de Montería? Esto es normal, esto que estamos presentando siempre ha sido normal en los meses de enero, febrero y marzo del comportamiento del río Sinú, a través de todo el tiempo que nosotros estamos con conocimientos. Y la playita, y ahí se jugaba fútbol, se jugaba bolita de caucho, se volaba el juego de tapita, todo esto, para estos tiempos
se volaban los barriletes, no era como con los festivales eso, sino que la gente iba normalmente a recrearse ahí. Ese es un caudal normal en estos tiempos del río Sinú. Pero por eso digo, es fortaleza esta situación que tiene el río Sinú y las riberas, así como está, es fortaleza para luchar por un buen ambiente. Es fortaleza. No creo que sea fortaleza, porque mire cómo están las riberas del río totalmente abandonadas y afuera de eso la erosión permanente que hay. Sobre eso es lo que tenemos que luchar en el municipio de Montería. La administración de Montería debe tener una política pública desde Las Palomas hasta donde estamos en límites con Cereté. Los límites desde arriba de Villanueva, desde ahí empezamos, desde Villanueva, cuando llegamos a Guasimal, y responder, la administración municipal responder por todas la situación del río Sinú en su trayecto en el municipio de Montería. Y esto es frente a Montería. Esta imagen que le estamos presentando a nuestros televidentes, desastrosa, puede ser fortaleza este río de medio ambiente, para el medio ambiente. No creo que sea fortaleza para el medio ambiente. 7:18 minutos, nos vamos a unos mensajes comerciales. Siete 27 minutos de la mañana. Tenemos al doctor Enrique Peñalosa, candidato presidencial por el partido Alianza Verde, quien en las últimas elecciones, en una consulta interna del partido, ocupó el primer lugar con una votación que no sabemos los colombianos. Doctor Peñalosa, hoy sabemos que sacó más de 2 millones de votos, pero no hay cifras para uno poder de pronto analizar inmediatamente. Mire, sacó tanto, o ya usted la tiene, doctor Peñalosa. No, Con los buenos días. Buenos días, bueno, muy buenos días, Rafael, y buenos días a toda su audiencia y teleaudiencia. No, finalmente sí salió con unas semanas de retraso, pero hace la semana pasada, el martes, fue publicado ya, salí como 2.065.000 en la consulta. ¿Verdad? Que muchas gracias además a todos sus oyentes, porque aquí en esta región de Córdoba, Sucre, Urabá, tuvimos una votación muy grande. Pueden estar seguros que vamos a trabajar muy duro para merecerlo. Doctor Peñalosa, ya usted arrancó su campaña, ha empezado a recorrer el país, ha llegado al departamento de Córdoba. Me gustaría, antes de empezar a hablar del tema que hoy la gente le busca, poder encontrar un candidato presidencial que marque una diferencia, el tema de la politiquería, que es un tema duro, difícil en todas estas regiones, y el tema de cuál es realmente un programa de gobierno que sea manejable por el ciudadano del común, que de pronto cuando le empieza a hablar de macroeconomía y una cantidad de relaciones internacionales, no lo siente, porque la política que se siente de pronto es tal vez la que lo toca diariamente, la del bolsillo. Pero arranquemos, doctor Peñalosa, preguntándole cuál es su compromiso y cómo abriría usted las puertas aquí, por lo menos en un departamento de Córdoba, donde se habla de los costos de una campaña y una candidatura como la suya. Sí, lo nuestro es otra cosa distinta, y eso es lo que los ciudadanos tienen que escoger entre un candidato presidente que tiene todas las maquinarias de la política tradicional y nosotros que somos un movimiento ciudadano, un proyecto ciudadano que tiene un corazón de Alianza Verde, pero que está abierto a todos los ciudadanos de origen liberal, del polo,
conservadores, uribistas, a los que no tienen partido, a todos los que crean que la política tradicional es uno de los principales obstáculos a que haya progreso, es la causa de la ineficiencia. ¿Por qué? Es importante que los ciudadanos entiendan que cuando la gente compra votos o reparte dineros, pues entonces después van a recuperar su inversión con corrupción. Si aquí esta emisora y esta empresa no tuviera la mejor gente, si no fuera un proyecto privado, sino que fuera una empresa pública manejada por la política tradicional, entonces no estaría usted el más preparado, el que tiene la mejor voz, no estarían los expertos técnicos, sino que tendríamos, en vez de una persona, tendríamos 15. Los equipos, en vez de haber costado, por decir algo, 100 millones de pesos, habrían costado 5.000 millones de pesos. Y entonces, obviamente, no se podrían resolver, esta emisora se quebraría, se habría acabado hace mucho tiempo. Entonces, por eso, para resolver de verdad los problemas de salud, a los colombianos lo que les interesa es que cuando se enferman, que los atiendan de manera oportuna, rápida y bien. ¿Usted le tiene miedo a la palabra revolución? Bueno, revolución pacífica, porque lo que gente- nosotros hemos hecho es una revolución y no es de ahora. Es decir, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué Porque nos es que unimos? el tema de la palabra revolución, la gente como que le tiene miedo a los maquillajes que le han puesto a través de la historia. Pero eso es algo revolucionario, encontrar que llegue un presidente y de pronto diga esto va a cambiar de la siguiente manera, va a alcanzar la plata para los hospitales, vamos a tener ciudades planificadas, vamos a tener excelente educación con buenos profesores, con buenos colegios y con tecnología para que los estudiantes puedan acceder a un cambio y a unas posibilidades que más adelante nos ayudan a transformar esto. ¿Usted cree que lo puede lograr, doctor Peñalosa, con el actual Congreso, que se ha criticado mucho, independientemente, como hay gente buena y gente mala, uno no puede tampoco estigmatizar los congresos? Creo que es mucho más a lo que tiene que convocarse hoy a la gente, ¿no? Usted tiene toda la razón, Rafael. Hay gente buena, hay muchos líderes buenos, pero también desafortunadamente hay muchos malos. Y nosotros íbamos a llegar a las últimas consecuencias, porque lo que nosotros hoy somos y representamos no es de los últimos 6 meses, no es de esta campaña, es de 30 años de vida. No hay un líder. Yo llevo 25, 30 años trabajando en política, a veces por fuera, en fin, pero no hay un líder que pueda decir que yo le he dado 100.000 pesos para comprar gaseosa para hacer una reunión. No hay un contratista del Estado, un proveedor que pueda decir que yo le he aceptado un solo peso, jamás de los jamases. Nosotros salimos a las calles a que los ciudadanos se encontraran cara a cara, a que sintieran nuestra integridad, nuestra alma. Y eso es lo que nos permite, esa manera distinta de hacer política, es lo que nos permite llegar libres de compromisos con intereses políticos o con intereses económicos y llevar a la mejor gente, no a los que tengan recomendados políticos, y tomar las decisiones y que cada peso se vaya a producir lo mejor, a hacer las obras al menor costo, que le beneficien a la gente. Y esto no son palabras, porque es que ya lo hicimos cuando A estuvimos... usted lo tiene como referente su administración en Bogotá. Le tiene como referente el tema del Transmilenio. Le tiene como referente la planificación que dejó en una ciudad que hoy tiene problemas, que hoy afronta nuevas circunstancias y nuevos retos como toda ciudad en expansión y en crecimiento. Pero- Nosotros aquí en la costa debiéramos ser la otra Bogotá. Claro, Por lo que claro, estamos es que metidos aquí en el hay... cuento ese de libre comercio y todo, debiera ser. Claro. Es que por eso, cuando usted menciona Bogotá, me encanta porque no son palabras. Cuando estuvimos en Bogotá en 3 años, hicimos 47 colegios de lujo, hicimos las grandes bibliotecas de Bogotá, hicimos 1.000 parques, hicimos unos programas de vivienda que no era simplemente ir a regalar unas casas a la loja, no, hicimos unos desarrollos de vivienda que tiene el mejor urbanismo de Colombia. La vivienda popular que hicimos en Metrovivienda es mucho mejor que el estrato 6. Tiene grandes parques, aceras enormes, colegios de lujo. Entonces, esto en 3 años, sin hablar de
miles de kilómetros de acera, nos inventamos las ciclorrutas. Yo aquí veo, por ejemplo, que hay algunas ciclorrutas, hasta la palabra ciclorruta fue un invento nuestro, pero eso no, lo que importa es que se puede producir resultados que le mejoren la vida a la gente. Nosotros tenemos un compromiso, por ejemplo, con la educación. Por eso escogimos Ahí están las imágenes suyas en la visita reciente aquí, ayer. Exacto, cuando estuvimos en Coagrocor. Ese tema, por ejemplo, de la agricultura en Córdoba, yo tengo vínculos incluso porque mi suegro y unos tíos muy queridos fueron pilotos de fumigación en Cereté hace mucho tiempo. Y claramente en otras épocas había mucho más hectáreas sembradas. Y se necesita, por un lado, resolver el problema de corto plazo financiero que tienen algunos agricultores, o muchos, o casi todos los agricultores, pero el largo plazo se resuelve es con investigación, que Corpoica de verdad haga la investigación, para que tengamos las semillas de algodón adecuadas para cada zona. Yo diría, mire, aquí ha habido una desidia por parte del Estado y por parte inclusive de los políticos de la región. Yo no he escuchado ni he visto los grandes debates sobre el tema de la semilla porque le da miedo pelearse con un sector tan importante como los sectores que hoy importan y tienen aquí asiento y que manejan todo el mercado de la genética de semillas. Aquí no ha habido una política como tal. Yo he ido y he recorrido y los campesinos lo que me han mostrado son mazorcas de maíz con 20 o 30 o 40 granos en CRT y la gente dice, nosotros aquí nos ha engañado, nos está acosando, ¿cómo se llama? Todos los niveles de la banca. Entonces, si esto no se convierte de pronto en la campaña que hemos escuchado de muchos candidatos aquí, compromiso con la región, compromiso, ya le toca hacer algo mucho más efectivo y gerencial, drástico, mejor dicho. Sí, totalmente. Por eso incluso le cuento que en el tema agrícola tengo una tradición larga. Yo vine aquí a Córdoba las primeras veces cuando mi padre era gerente de Incora. A mí me pegaban allá en el colegio cuando yo era niño porque el Incora estaba incorándole las fincas de las familias de algunos de mis compañeros de colegio. Y yo aquí vine a Córdoba cuando el Incora, mi padre era gerente, está haciendo algunos distritos de riego. El gobierno del doctor Lleras. Exactamente, cuando hacían algunos de los distritos de riego que hoy hay en Córdoba, se necesitan distritos de riego, por ejemplo, para poder sembrar en la temporada seca, que es cuando los costos son menores, donde hay que aplicar menos insumos, donde las productividades son más altas, pero hay que hacer las inversiones, y hay que hacer las inversiones eficientemente al menor costo posible y administrarlas bien, de nuevo sin politiquería. Entonces, el tema de la agricultura, le cuento que incluso aunque yo parezca muy urbano, yo estoy dedicado varios años de mi vida a sembrar tomates de tiempo completo. Cuando me casé, mi esposa incluso me dice que yo la engañé porque no le dije que iba a ser político. Pero lo que sí es cierto es que la investigación es fundamental, la inversión, este es un tema estructural de largo plazo. No se va, curiosamente, la gente a veces piensa que el agua es maravillosa para la agricultura y realmente lo mejor es tener desiertos, pero con riego, porque el agua le genera toda clase de problemas fitosanitarios a la agricultura. Entonces se necesitan desarrollar variedades, se necesitan incluso modificaciones genéticas con las nuevas ciencias que hay ahora, pero eso toma años y hay que hacerlo acá, con Corpoica, con los mejores científicos colombianos, los mejores científicos extranjeros, y eso toma un tiempo, pero lo que sí es cierto es que yo sí tengo la firme decisión de que no vamos a dejar que haya un cataclismo en la agricultura colombiana por cuenta de los TLCs firmados atolondradamente, especialmente en lo que es agricultura campesina. Alguna agricultura empresarial, como el algodón y demás, pero aquí hay agricultura campesina especialmente en el caso del maíz. Entonces, es fundamental ese compromiso estructural de fondo. Pero hay otro tema que yo he dicho para el campo y es el siguiente. Una cosa es el tema de la productividad agrícola, la tecnología, la financiación, etcétera, que es lo que hace o debería hacer el Ministerio de Agricultura. Otra cosa es el bienestar campesino. Hay 10 millones de colombianos que viven en el campo. Allá están concentrados los principales problemas de pobreza que hay en Colombia.
increíblemente algunos Y la temas, generación de violencia que ha existido en los últimos 70, claro, 80 años. entre otras porque están unos campesinos ahí al margen de que pasen 3 matones por ahí. Una de las razones para la violencia, por ejemplo, que hay que resolver ya, es que casi la mitad de los campesinos en Colombia no tienen títulos adecuados de propiedad de su tierra. Es increíble que no hayamos resuelto este tema. Entonces eso facilita que los matones o los avivatos terminen expulsándolos de su terreno. Entonces es fundamental, por eso ese Ministerio del Bienestar Campesino va a trabajar en temas como ese. Un tema que es aparentemente contradictorio con el campo, que es la nutrición. Uno dice, pues si vive en el campo, pues no tiene problemas de nutrición. Darle más herramientas a un banco agrario y convertirlo de la mano, me imagino que iría ligado a ese ministerio porque tendría que tener todas las herramientas Hay mucho que necesarias. hacer en tema de nutrición, de calidad de vivienda, de educación, de servicios públicos. Es decir, lo que tiene que ver con todo el bienestar campesino distinto de la producción agrícola propiamente dicha. Este tema es fundamental. Doctor Peñalosa, el tema de inversión en la costa, cuando hemos hablado los últimos 10, 12 años y se ha ido incrementando la petición que tienen los costeños pidiendo una autonomía. Mucha gente le tiene miedo a las autonomías y no la ven como un modelo de desarrollo regional, no solamente para la costa, sino para otras regiones. Aquí se habla de la interconexión férrea de la costa, que no la tenemos. Aquí se hablan de las grandes vías que tienen que cruzar toda la costa para tener un desarrollo y abrir las puertas y abrirnos realmente a un comercio que ya Colombia está abierto, pero nosotros no tenemos esas grandes vías, las vías terciarias que debemos tener en buen estado para que los campesinos saquen sus productos. ¿Cómo ve usted esta posibilidad de que la costa y el resto del país desarrolle lo que está en la Constitución, las regiones? Sí, yo creo que sería ideal en el papel. Usted que es bogotano, ¿no le tiene miedo a lo que mucha gente del interior le tiene miedo al tema de que se pierda la concentración que Bogotá tiene hoy? Bogotá es la peor afectada por las regiones. Bogotá tiene 15 de cada 100 colombianos, produce el 25% del Producto Bruto colombiano, paga el 56% de los impuestos que recibe el gobierno nacional y le hacen en transferencias solo el 6% de las transferencias. Entonces Bogotá no, al revés, Bogotá, llegan allá a Bogotá los peores tenientes de la politiquería, porque ¿qué es lo que logra un cacique de esos? ¿No? Lo que logra es que le nombren a sus mejores tenientes en cargos en el gobierno nacional. Entonces llegan allá lo peor de la politiquería, los maestros de la politiquería, los tenientes de las regiones, allá llegan a enseñar a hacer lo peor de las mañas de la política. Después por eso llegamos a cosas como las que pasaron con Samuel Moreno en Bogotá y corrupción de esa. Entonces, Bogotá es igual de afectada por el tema del centralismo. Yo creo que la descentralización produce resultados. Yo siempre he dicho que si Panamá hiciera todavía parte de Colombia, sería un desastre como Buenaventura, por abandono del gobierno nacional y porque la gente... Ellos claro, lo que nos dicen que quieren, que estemos como el Chocó, siempre ha sido exactamente, referente. tienen toda la razón, porque los mejores jóvenes del Chocó les toca irse para Bogotá, encontrar buenos empleos, buenas universidades, buenos cargos. Entonces, yo sí creo en las regiones. Ahora bien, para que las regiones funcionen bien, porque no solo lo descentralizado funciona bien, usted digamos las corporaciones regionales, ¿no? La corrupción que hay en esas corporaciones regionales tomadas por la politiquería regional, ¿no? Las mismas entidades nacionales más sagradas, ¿qué tal el SENA? O el bienestar familiar, donde también con tanta frecuencia meten la mano, por bien intencionados que sean los directores nacionales, donde meten la mano la politiquería. Entonces tenemos que garantizar... Pero, ahora, para que funcionen las regiones, para que en el Plan Colombia, en todo lo que hay plata te meten la mano. es terrible, pero claramente hay departamentos que funcionan mucho mejor que otros, ¿no? Hay unos departamentos como Antioquia, pues, donde funcionan bien las empresas públicas, donde funciona bien la administración pública. Pero y son usted lo ve- circunstanciales según el hombre. Llegó un Luis Pérez, por ejemplo, Pero aún y había así- una vajilla de 100 millones de pesos, por decir así. O sea, Pero la vajilla de 100 millones es nada comparado con los problemas bueno, que hay pero en es que otras lo que uno partes. piensa por que hay detrás de eso. No, pero lo que yo creo es que de todas maneras usted ve, no es de ahora. Yo le cuento, yo por ejemplo fui director de planeación de Cundinamarca por ahí en el 80, ¿no? 82.
y uno veía cómo era de buena esa planeación de Antioquia, y casi que cualquier entidad que usted ve, usted mira, solamente pasa usted aquí a Apartadó o al otro lado y ya ve lo que es una administración pública en general mejor que la que tenemos en otras partes. Eso también hay que reconocerlo. Entonces, yo lo que creo es que las regiones tienen que funcionar bien, pero para eso habría que lograr casi que se fusionaran los departamentos, ¿no? Total, y yo total, es creo que que eso- desaparecerían las asambleas departamentales. y las que son- contralorías municipales y y- las contralorías departamentales. Claramente yo creo que todo eso está bien. Y no yo, daría eso paso a un parlamento regional y a un congreso unicameral donde solamente la representación de estas regiones más reducida, con menos costo para la nación, sobre temas específicos donde podrían funcionar casi todo el año un congreso, pero que no tendría el poder que tiene hoy. yo quisiera eso, que hubiera un congreso más pequeño, que hubiera una autonomía mucho mayor regional, que hubiera una mucho mayor importancia, más recursos. Yo por eso le digo, estoy convencido. El ejemplo lo tenemos en Panamá. Ahora bien, ahora por ahora hay cosas inmediatas que hay que resolver. Hay que resolver que funcione bien la salud en Colombia. Hay que resolver que los ciudadanos cuando se enferman los atiendan bien, rápido, eficientemente. Hay que hacer la reforma a la salud que no se ha hecho. Doctor Peñalosa, vamos a irnos a unos comerciales y ya volvemos con más aquí en la cadena radial Tras la Costa. Gracias, Rafael. 7:53 de la mañana. Doctor Peñalosa, tocábamos el tema de las regiones, de la autonomía. Nos hablaba usted de lo que nosotros aquí de pronto miramos como los cambios que tiene que tener el país. Aquí el anhelo de la costa es una autonomía regional. Me imagino que otras regiones del país también estarían buscando esa posibilidad. Los cambios constitucionales que le dieran a un presidente mejor movilidad no es un poder omnímodo, sino un poder real para poder trabajar con un Congreso que sea consciente de lo que necesita el país, de unas regiones conscientes de lo que necesita el país, con una reducción de un Estado que en muchos casos desborda la capacidad para poder pagarle a esos trabajadores y las obras no llegan como deben llegar ni con calidad ni el suficiente recurso a pesar de que está destinado. Usted sabe que enfrentaría un Congreso hoy que no les de sus afectos totalmente, pero bueno, los políticos navegan en esa agua turbulenta, doctor Peñalosa. Cierto. Como usted decía, hay muchos líderes políticos valiosos, aunque uno tenga diferencia con ellos, pero también desafortunadamente hay muchos. Es decir, todos los ciudadanos que nos escuchan, los que sepan de un solo político que ha repartido dinero para comprar votos o en su actividad, pues saben que ese es un político que no sirve, porque ese político va a robar posteriormente. ¿Y cómo es que roban? Roban de muchas maneras. Roban porque el gobierno les da lo que se llaman los cupos indicativos y entonces esos cupos indicativos los colocan. Eso desaparece en su administración. Por supuesto. Es decir, los políticos podrán destinar recursos a su región, pero no a las entidades que ellos digan. Es que lo que ellos hacen ahora es que primero logran que les nombren una persona dirigiendo una entidad en alguna parte o algún amigo de ellos, en fin. Y luego entonces los recursos que deben canalizar a su región los canalizan es a esta entidad donde tienen el amigo con el que van a hacer el negociado. ¿Cómo sería en su administración esos recursos? No, simplemente se dice, bueno, señor, ¿qué proyectos quieren para Córdoba? Bueno, listo, la carretera tal, pero eso lo hace esa obra la hace, se contrata a través de la entidad más idónea para hacer esa obra, no donde el personal. Segundo, no va a haber nombramientos por recomendación política, cero. Cero ministros por recomendación política. Cero. Bueno, incluso le cuento que uno podría eventualmente tener una representación de partidos en el ministerio, pero cero nombramientos por recomendación política
tiene que haber es a las personas más comprometidas, a las más capaces de todas las regiones. Y fuera de eso, eso es lo que permite que se produzcan resultados. Eso es lo que permite. Usted estaba diciendo ahora de otros temas como el tema de la descentralización. Si los departamentos sí estuvieran dispuestos a integrarse en una región, pero que lo que no podemos crear es otra burocracia más. Ya tenemos las corporaciones regionales, ya tenemos los departamentos. Ahora entonces crear una región, no. Crear la región, pero que sustituya a los departamentos en gran medida, ¿no? Porque si no... No sería gran medida, tendrían que desaparecer como Exactamente, ente. pero entonces uno le dice, digamos, yo tengo un gran amigo en la gobernación de Boyacá. Sería la provincia. Yo tengo un amigo, por ejemplo, senador de Boyacá de nuestro partido Alianza Verde, un jurista muy brillante como Jorge Londoño. Pero entonces uno les dice, ¿será que desaparecen a Boyacá para fusionarla de pronto con los Santanderes, con Arauca, en fin, o tal vez habría la provincia de No, los pero Llanos? esté en la provincia de Córdoba, la provincia de Sucre, pero como región Por eso. geográfica dentro de la región Claro, Caribe. de acuerdo. O Entonces la yo- provincia de Boyacá. A mí me parece, insisto, que eso es muy valioso, pero que tengan una gran autonomía de verdad, que puedan tener incluso una legislación laboral el tema de distinta, recursos que naturales. tengan, bueno, es que ya lo tienen, los recursos naturales tienen autonomía muy grande con las corporaciones y eso se ha podrido de politiquería. No, pero estamos hablando en cuanto a la asignación, explotación y todo, que hoy aquí podemos decir De las que cosas que menos la podría- orgía de las contratos esa cosas- que hubo. de las cosas que menos podrían descentralizarse el tema de los recursos naturales. Porque fíjese, como por ejemplo en Gran Bretaña, cuando encontraron petróleo en el Mar del Norte, en los años 70, entre Noruega y Escocia, entonces los escoceses, que es un país distinto, usted ve que al Mundial de Fútbol va el equipo de Escocia y el equipo de Inglaterra, son distintos, ¿no? La comunidad Es británica. decir, hay una autonomía mucho más, no es Gran Bretaña, no Gran Bretaña. Entonces Escocia quería una participación prioritaria en los recursos del petróleo del Mar del Norte. Y se hizo un gran estudio, lo que ellos llaman un papel blanco, con los mejores expertos. Y la conclusión era, darle a Escocia una participación preferencial en los recursos del petróleo, destruiría no solamente la unidad política, no la unidad económica, sino la unidad política de la Gran Bretaña. Y decía, no se le puede buscar la cuadratura al círculo. O Escocia recibe un tratamiento preferencial en la distribución de los recursos, o Escocia hace parte de la Gran Bretaña, ¿no? Entonces aquí tenemos que ser cuidadosos Pero porque digamos, Escocia en no quiere Bogotá, ser parte de la Gran Bretaña. ¿no? Entonces, por eso, entonces lo que quiero decir es que tenemos que generar recursos en donde estén y canalizárselos a las regiones más pobres, a las zonas más pobres. Por ejemplo, la pobreza en Colombia está concentrada en los afroamericanos hoy, en los afrocolombianos. En los afrocolombianos es que están los principales problemas de pobreza en Colombia, no solo en el Chocó, en el resto del Pacífico, en Buenaventura, en Tumaco, aquí en la costa atlántica. Si usted va a las zonas más pobres, siempre están allá los afrocolombianos, están los más negros están ahí en las zonas más pobres en general, en Cartagena, en Barranquilla, Aquí en en Cali, Córdoba. en Córdoba. Entonces, nosotros tenemos que canalizar recursos para construir una sociedad más justa a los sectores más pobres, así vengan de otros departamentos, es decir, no importa, si Bogotá es donde se generan, bienvenido, hay que conseguirlos allá, invertirlos acá bien, y conseguir que se inviertan de manera que se resuelvan de verdad los problemas. Entonces yo sí creo que hay que buscar, lo que sí es cierto es que tenemos que encontrar los mecanismos para que se produzca, que cada peso produzca soluciones. Y por ahora, digamos, a mí a veces, yo tengo 4 años en la presidencia, tendré 4 años. Tenemos que avanzar a toda velocidad. Hay que impulsar de un lado las reformas estas estructurales, reformas constitucionales de la descentralización y más, pero por ahora tenemos que poner a funcionar la salud, la educación, las carreteras. ¿Usted está de acuerdo, doctor Peñalosa? Usted está hablando de reformas que hay que hacer. Hay un grupo grande, no sé si por situaciones hoy se encuentran en orillas diferentes al presidente de la República, están hablando de una Asamblea Nacional Constituyente. Usted es presidente de la República A mí no y le colocan esa situación de una Asamblea Nacional Constituyente. Mire, la vez pasada cuando hubo la Asamblea Nacional Constituyente,
allá fue gente muy distinta de la del Congreso porque había un compromiso que violaron los constituyentes del 91 de que quedaban inhabilitados por 10 años. Ellos eligieron con el compromiso de que quedaban inhabilitados por 10 años para cualquier cargo por nombramiento o por elección. Ellos violaron ese compromiso que les había impuesto el constituyente primario, entre otras porque la Corte Suprema dijo que tenían poderes omnímodos, pero de todas maneras eso no podía, ni la Corte Suprema podía haber cambiado la restricción que les impuso el constituyente primario. Pero de todas maneras lo importante para efectos prácticos ahora es que eso no va a volver a pasar. Los congresistas no van a volver si se hace una Asamblea Nacional Constituyente, pues los congresistas se van a lanzar, ¿no? No van a ser como la vez pasada que quedaron, por eso salió un poco gente rarísima en la Asamblea Nacional Constituyente, que no tenía votos ni nada, porque los congresistas no se presentaron porque creían que era en serio eso de que quedaron inhabilitados por 10 años. Yo recuerdo que estuvo Jaime Castro. Sí, pero 3 votos. Mire, yo por ejemplo era congresista. Se lanzaron solo unos pocos que tenían planeado desde el comienzo violar la norma, como Horacio Serpa, como Jaime Castro, como unos 3 o 4. Pero obviamente si se vuelve a hacer una Asamblea Nacional Constituyente, es masivo. Pues, todos los congresistas van a lanzarse, obviamente, delegados. como dicen vulgarmente, ¿no? A un perro no se le hacen 2 veces, ¿no? Entonces, claramente yo no veo ninguna razón por la cual la composición de una Asamblea Nacional Constituyente sea distinta a la del Congreso. No veo ninguna razón, porque todos los congresistas se van a lanzar. Entonces yo lo que creo es que es necesario, sí es necesario hacer referendos. Si los congresistas. Y si se van a gastar, a salir a gastar la plata, los recursos que hablan de mermelada y todo eso en una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, por eso digo, a mí no me gusta el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Por eso es lo que estoy diciendo. Yo no veo ninguna razón por la cual, yo sí creo, porque la Asamblea Nacional Constituyente tiene infinitamente más poder que el Congreso, ¿no? Entonces, si gastan esa plata de la mermelada para hacerse elegir al Congreso, imagínense lo que van a gastarse para hacerse elegir a la Asamblea Nacional Constituyente. Porque esa sí tiene plenos poderes, plenos poderes. Entonces, en fin, yo por ahora creo que aquí en Colombia nos encantan esas discusiones, ¿no? Cada vez cuando hay una discusión bien grande sobre algún problema de corrupción o algo, entonces alguien saca la idea, hey, hagamos un Congreso unicameral, y se arma la discusión, ¿no? Y se olvidan del problema de la corrupción y de que la salud no funciona. Cuando tenemos algún problema de corrupción grande se dice, a ver, la pena de muerte. Los globos. La pena de muerte. Entonces la gente se pone a discutir de la pena de muerte y se les olvida el problema de la corrupción. Entonces, aquí lo que tenemos, yo le cuento que yo soy tal vez muy poco filosófico. A mí lo que me interesa es resolvamos los problemas de la salud, de las carreteras, de los colegios, yo lo he de la escuchado educación. algo muy, muy práctico como lo que decía Deng Xiaoping, gato negro. Exactamente. Gato blanco, lo importante es que se coman los ratones. Claramente, aquí Que por eso cacen los ratones. y Deng Xiaoping lo decía un poco, eso es muy interesante lo que usted dice porque era discutiendo sobre la izquierda y la derecha, si iba a haber más gobierno, menos gobierno. Entonces Deng Xiaoping, el primer ministro chino, decía, sí, lo que importa no es que el gato sea blanco o negro, sino que case ratones. Entonces aquí a veces necesitamos más gobierno, como por ejemplo en la tierra urbana. Nosotros vamos a resolver las necesidades de vivienda de la gente. Nunca más va a volver a haber cantaclaros, ¿no? Porque vamos a hacer una reforma urbana. ¿Qué significa eso? Lo que debíamos haber hecho hace 60 años en Colombia. Hoy, más de la mitad de lo que son las ciudades colombianas se han hecho ilegalmente. Hemos obligado a los ciudadanos más pobres a que vayan a barrios ilegales, donde no debe ser, en zonas de inundación. Peores situaciones, ¿no? humanas. Sin parques, sin vías. Entonces, sin servicios públicos. Todavía estaba yo caminando ayer en Cantaclaro, después de que yo creo que tiene 30 años o más esa invasión. Tiene 25 o 24 años. Y todavía con las aguas negras corriendo por los bordes de la calle, donde los niños juegan. Entonces, vamos a comprar terrenos. Vamos a hacer una empresa como la que hicimos en Bogotá de Metrovivienda, pero a nivel nacional, que va a ser la Empresa Nacional de Reforma Urbana Virgilio Barco. ¿Cómo? ¿No está Linurbe? No, ya está otra empresa que se creó nueva que se llama la Embarco, la Empresa Nacional de Reforma Urbana Virgilio Barco, pero que le están dando solamente unas pequeñas facultades. Nosotros vamos a comprar a las buenas o a las malas mediante procesos de expropiación grandes terrenos alrededor de las ciudades, bien ubicados, donde debe ser, como debe ser, y vamos a hacer no solo vivienda,
popular, sino una vida mejor, con canchas de fútbol de paso sintético, con parques lineales, con grandes parques, con colegios. Es decir, porque eso va a producir una mejor manera y los pobres en Colombia no van a tener, los ciudadanos más pobres no van a tener que volver a recurrir a barrios ilegales que se inundan, sin servicios públicos, sin colegios. Esto es algo que perfectamente se puede resolver y lo vamos a resolver. Fundar ciudades. Las ciudades no se pueden fundar porque lo que hace que una ciudad crezca o no crezca son miles de variables socioeconómicos. Eso ha fracasado en el mundo entero. Fíjese que los chinos y los rusos con gobiernos dictatoriales y prohíben que la gente migre de un sitio al otro y demás, y aún así no lo lograban. Hoy en China todavía millones y millones de chinos que viven en las ciudades viven ilegalmente porque no les dan permiso de irse de una ciudad a la otra. Y aún así no logra pararlo, ni un gobierno tan dictatorial como el gobierno chino que, por ejemplo, prohíbe las motocicletas. Allá se prohíbe, digamos, a los ricos del mundo, ¿no? En todas las ciudades del mundo en desarrollo no les gustan las motos, ¿no? Aquí a los ricos de Montería les molestan las motos, ¿no? Les parecen terribles, ¿no? Y acá en Córdoba tienen toda clase de restricciones completamente antidemocráticas para las motos. En un poco de municipios inventan que no pueden circular el jueves o Oye, eso el día solamente sin está en Montería, motos. doctor. Entonces, Circulan hasta en horas extras. y que no los dejan tener parrilleros y demás. A mí me parece que son Montería. medidas completamente clasistas, ¿no? Entonces, pero a mí me da risa porque en el mundo en desarrollo una de las características es que los ciudadanos de ingresos altos les molestan las motos. Claro, les molestan también los taxis y les molestan los buses y les molesta todo menos los carros de ellos y de unos pocos amigos, ¿no? Entonces ponen toda clase de restricciones a las motos y en Yakarta usted ve cómo hay una ciudad enorme de 12 millones de habitantes donde el 70% se moviliza en moto y aún así les ponen en las vías principales no pueden circular las motos y demás. Y en China, como son cero democráticos, entonces allá simplemente las prohibieron, ¿no? Allá entonces no hay motos, solo unas eléctricas que van por las ciclorrutas. Pero lo que voy con eso es lo siguiente. Nosotros tenemos que 8 de cada 10 colombianos viven en ciudades y pueblos. Ya hablamos de lo que hay que hacer en el campo por los campesinos, en tecnología. ¿Usted cree que si mucha gente pueda volver al campo? O sea, eso ha sido Yo no creo que vuelvan un al fenómeno campo. muy delicado y la gente no vuelva al campo. No vuelven Porque al si campo. usted va a volver ciudad, para que la gente vaya al campo y volver a la ciudad, pues yo no... Vamos a hacer el Ministerio de Bienestar Campesino para mejorar las condiciones de vida del campo, para que en el campo tengan las mismas condiciones de la ciudad en cuanto a calidad de vivienda, de colegios, de internet, de servicios públicos. Ojalá colaborando a que muchos de los campesinos de pronto les podamos dar viviendas incluso en pequeños poblados, para que estén y que vayan en una moto a su cultivo, para que en ese poblado los niños no tengan que caminar 5 horas al día para ir al colegio, por ejemplo, que pasa con muchas ocasiones. Y en la discúlpeme que lo Todo lo que interrumpa quiera. ahí. El tema de las municipalidades que tenemos nosotros, unas fuertes, otras dispersas. Francia, que es un país, creo que con la mitad del territorio de Colombia, 512.000 kilómetros cuadrados, tiene muchos municipios, tiene 10.000, más de 10.000. Nosotros, pero son municipios que 1.500. tienen mucho menos poder. pero bueno, es que precisamente El municipio colombiano bajarle tiene, poderes a estos municipios que sea menos atractivo, que el ciudadano vaya a ser alcalde es porque realmente va a sacrificarse y a servir y no porque va a saltar el erario público. Es algo que de una u otra manera tenemos que llegar. pero es que jamás deberían asaltar el erario público ni en los municipios grandes ni en los pequeños. Es decir, yo creo que lo que sí estoy convencido es que podríamos hacer una vida mucho mejor para los colombianos, con mucho más seguridad, que la gente pueda sacar un teléfono a la calle, un celular sin temor a que lo van a matar. Podemos hacer ciudades que crezcan donde debe crecer, podemos hacer ciudades con parques, con canchas de fútbol de pasto sintético, incluso en los barrios populares podemos hacer piscinas públicas, ¿no? Por ejemplo, estábamos en Montelíbano. Montelíbano ha recibido entre 40 y 70 mil millones de pesos en regalías anuales. Y
uno puede pensar Ahora, incluso, ahora, como hace 40 4 mil, años ahora recibía, como 40.000, no, antes eran como 70. 70, antes eran más de 100.000, más de 150.000 anual. Entonces, y uno ve esos barrios miserables, bueno, donde no debe ser, como no debe ser. Uno podría perfectamente tener no solo, no solo todos los servicios públicos, no solo colegios de lujo con aire acondicionado, con profesores excelentes, que permitan que estos jóvenes luego entren a la educación superior y técnica y tengan buenos empleos, sino también podría tener incluso, y no solamente calles pavimentadas, aceras enormes, ciclorrutas, árboles, sino también incluso piscinas públicas, canchas de fútbol de pasto sintético. Todo eso no es nada del otro mundo, eso no es ningún lujo del otro mundo. Eso es perfectamente posible si se administran bien los recursos. Doctor Peñalosa, aquí tendríamos pues, espacio para toda una cantidad de temas que seguramente no lo vamos a poder tocar por el tiempo, pero hemos ido llegando. Pero hay un punto que sí no me pasarían por alto mis oyentes y televidentes, el tema de la paz. El tema de la paz. Doctor Peñalosa, durante 30 segundos vamos a hacer un break comercial y ya volvemos. Ya volvemos, ya volvemos. Ocho, 13 minutos. Doctor Peñalosa, el doctor Uribe mandó unos mensajitos por allí cuando usted dijo que usted ratificaría el equipo de gobierno que está en La Habana. Usted está hablando de una política de Estado, de la paz. Prácticamente eso es el mensaje, una política que la gente no va a encontrar improvisaciones, que no va a hacer algo traumático, porque ese es un tema que ya metido en vainas, el presidente Santos, él o el que venga, no puede tomarlo como algo que no vale la pena y tirarlo, simplemente. Totalmente. Nosotros, así me cueste políticamente, yo tengo un respeto por el presidente Uribe y creo que entregó un país mejor que el que recibió, pero tenemos posiciones distintas en muchos temas, como el de la paz. Yo creo que el tema de las negociaciones en La Habana son un asunto de Estado, que no puede cambiar de gobierno a gobierno, que no podemos hacer política ni arropándonos con la paz pidiendo el voto, ni tampoco atacándolo. Y por eso considero además que el equipo negociador es un equipo idóneo, responsable y me he comprometido a ratificar ese equipo negociador. Ahora bien, es bueno recordar que estas son unas negociaciones que se están llevando a cabo sin tregua. Es decir, el ejército colombiano no solamente no lo vamos a debilitar, sino que lo vamos a fortalecer. Y hoy las Fuerzas Armadas colombianas no solamente pueden, sino que deben estar haciendo todo lo posible para derrotar militarmente a las FARC, independientemente de que se esté negociando, porque aquí no hay ninguna tregua. Entonces, vamos a fortalecer a las Fuerzas Armadas, es decir, vamos a buscar la paz, hacer todo lo posible porque haya paz, pero vamos a prepararnos para la guerra. Es decir, vamos a hacer todo lo posible porque haya un acuerdo en La Habana, pero también tenemos que seguir fortaleciendo a nuestras Fuerzas Armadas simultáneamente. Y yo porque creo que si se logra hacer un acuerdo, pues claramente, si logramos evitar la muerte de soldados colombianos, logramos evitar las salvajadas que hacen estos señores de la FARC, como reclutar a niños que le quitan a sus familias, como poner minas. ¿Cuántos miles de colombianos campesinos, jóvenes, niños han perdido sus Aquí piernas? se ha perdido ¿no? realmente la contabilidad de los muertos en 50, de 55 años Entonces, de lucha con la FARC. Entonces yo sí creo que es bueno que queden claras dos cosas. Primero, el que yo crea que debe haber un proceso de negociaciones no signifique que es que me gustan las FARC, de ninguna manera. Pienso que han sido unos criminales, ¿no? Crimen político, unos delincuentes
políticos, para algunos, lo cierto es que el hecho de que busquemos hacer un acuerdo con ellos no significa que estemos de acuerdo con nada, sino que simplemente creemos que es mejor para Colombia que logremos que se acabe esta guerra. Y segundo, también es bueno recordar que esto se hace sin tregua, lo que significa que de ninguna manera se puede debilitar ni a las Fuerzas Armadas ni su acción. Y en este instante las Fuerzas Armadas, independiente de que haya paz, tienen que estar haciendo todo lo posible por derrotar militarmente a la FARC. Ahora bien, como eso ha sido tan difícil y toma tanto tiempo, pues en la medida en que logremos hacer un acuerdo, yo sí creo que no podemos hacer un acuerdo con impunidad. Por supuesto tiene que haber algún tipo de sanciones, pero tampoco podemos lograr un acuerdo sin generosidad. De lo que más importante... Todo no puede ser cárcel, ni tampoco No, todos claro, pueden estar encarcelados. de acuerdo, no podemos, eso hay ya normas internacionales para los procesos de paz en estos temas de guerra, y más importante que las sanciones que se impongan es que haya las garantías de no repetición, de no reincidencia, que no volvamos a tener violencia. Es que muchas de las personas que opinan sobre la guerra no son los que han estado afectados en la región, los campesinos, los que han sufrido los horrores, nuestros soldados colombianos humildes. Entonces, yo sí creo que muchos de los que opinan muy valientemente de que debemos ser muy duros son los que están por allá tranquilos en una ciudad y no tienen ningún riesgo. Entonces, yo sí creo que es mejor. A algunas personas les molesta cuando uno dice, hombre, hay que buscar la paz, pero quienes la hemos vivido desde niños, nuestra familia hace 41 años vivió ese horror. Mi padre fue secuestrado, era un dirigente político, empresario radial, fue secuestrado y asesinado por el EPL. Y de pronto aquí yo le digo a muchos de mis amigos y compañeros, nosotros podíamos haber sido los castaños, pero nosotros nos dedicamos a otras actividades, y el odio que muchos creen que pueden seguir repartiendo en ese gran espiral de violencia nunca nos va a llegar a ver crecer nuestros hijos ni nuestros nietos, porque siempre se va a romper parte de esa cadena en ese odio y en esa violencia. Pues me parece muy lindo lo que usted dice, Rafael, y muy generoso. Usted es un ejemplo exactamente para Colombia. Usted que sufrió ese crimen tan aterrador con su padre y demás, y aún así considera que, pues pensando en el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos, sí se logra la paz mejor. Ahora bien, eso no significa que seamos ingenuos y que pensemos que se va a lograr y que vamos a entregar todo acá. No, pero en la medida en que se logre una paz digna, pues claramente tenemos todas las creo que... experiencias de Centroamérica. Mire, Claro. Guatemala vivió una guerra tan larga como la de Colombia, simplemente que nosotros la hemos botado de jonrón aquí. Aquí hemos roto todos los récords de maldad, de violencia. Ya no nos sorprende nada. Decía un amigo en el exterior que me escribía, me decía, oye, ¿cómo es posible que a una mujer embarazada por allá le saquen el bebé para venderlo, para robarle el bebé? Que aquí Por eso, hemos llegado entonces, a Por eso, situaciones. yo estoy completamente de acuerdo con usted, y de nuevo yo quiero volver a reiterar que buscar la paz no significa de ninguna manera debilidad ni debilitar nuestras Fuerzas Armadas y de Policía. No claudicar. Aunque se logre la paz, aunque se logren los acuerdos en La Habana, pues tenemos que mantener el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas, porque quedan otros grupos guerrilleros, quedan las BACRIM, quedan narcotraficantes, etcétera. Tenemos mucho por hacer. Hay secuelas que fíjese lo Como que en he llamado Centroamérica, en Guatemala, que las hay unas zonas de maras. criminalidad enormes. Entonces, lo que sí es fundamental es tener claro que tenemos que tener seguridad para que haya calidad de vida, para que haya inversión, para que haya empleo, para que haya turismo. Yo sueño, por ejemplo, con este parque acá del río Sinú. La navegación, el río Sinú sería... Pero no solo la navegación, así una ciclorruta por todo el río Sinú hasta el Morrosquillo, con árboles enormes, con micos, con iguanas, con guacamayas, con tucanes, que eso sea una fuente de turismo, porque digamos hasta costas de Caribe puede haber en muchos países, pero un paseo como ese, entonces Totalmente. todo eso es posible en la medida que haya paz, ¿no? Porque el primer turista que lo secuestren, hasta ahí llegó la actividad del turismo. ¿Cuántos decenas de miles de empleos podrían generarse por actividad del turismo? Una actividad limpia, genera empleo, no contamina,
Entonces, ese es el tipo de cosas, como muchas más, que se podrían... ¿Usted es ambientalista? Yo soy ambientalista en que sí, yo sí creo que es sagrado lo que tenemos, que es un tesoro que tenemos que proteger y que tenemos aquí, por ejemplo... y ¿Usted cree tenemos- que se ha habido irresponsabilidad? Leía el artículo en El Tiempo de Salud Hernández. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con Salud, es Salud es una columnista muy una interesante, columnista muy valiente. interesante, tiene posiciones hoy que usted puede compartir o no compartir, pero siempre coloca el tema y la polémica. Donde cómo se está despilfarrando el agua en los llanos utilizada en estas empresas petroleras. No sabemos si realmente esa es una de las causas de que no haya agua o no Mire, solo. yo amo el tema de los llanos. eh, Más aún, pero le digo a qué punto lo amo. Casi todos los años paso por lo menos una semana de vacaciones por allá donde unos amigos que tienen una reserva ambiental. Con mi hija hace 3 años nos fuimos en una pequeña canoa, 2 días por el río, pero esto no es que sea un programa organizado, es de aventureros locos. Nos fuimos 2 días desde Yopal hasta Orocue, en una pequeña canoita así pues de 3 metros, Chalupita, una pequeña. pero sí, de plástico. Yo amo ese río Cravo Sur y en fin, el Casanare, pero tenemos también que ser cuidadosos. Yo no veo que haya ninguna evidencia científica de que la sequía en el llano actualmente tenga nada que ver con la exploración petrolera, entre otras porque tiene que ver es con los ríos que vienen de las montañas, que es donde no está lloviendo, en la montaña. Entonces, la sequía siempre Pero siempre ha habido sequías. tiene que haber algún mal manejo también que adicionalmente a lo que puede estar pasando como un fenómeno global nos esté afectando, y es el mal manejo de los recursos hídricos existentes. O sea, que tiene que Eso sí haber. es cierto. Por ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado, entre otras, la agricultura moderna, especialmente allá, por ejemplo. Yo ayer, por ejemplo, estaba aquí en Córdoba, veía las peces tan enormes, los pescados que sacan del río San Jorge. Bueno, el Sinú en buena medida se ha acabado la pesca. El río San Jorge es mucho más pequeño y tiene más pesca que el Sinú. Pero es un hermano, Por el tema de Urrá, aparentemente los efectos de la hidroeléctrica de Urrá, del embalse de Urrá, generó daños. Entonces, en el llano, por ejemplo, en los cultivos de arroz, que echan una cantidad de agroquímicos terribles a las aguas que caen después a los ríos y matan los peces. Entonces, el ambiente es totalmente sagrado, no hay nada más sagrado que eso. Tenemos que proteger el medio ambiente. Por ejemplo, yo decía, tenemos que proteger esta riqueza pesquera. Yo esos bagres enormes que sacan en el San Jorge, ¿no? No hay nada más importante que proteger esa riqueza pesquera, pero también tenemos que ser cuidadosos a veces. Yo personalmente escucho toda la evidencia científica, porque también la exploración petrolera, si se manejan bien esos recursos y si no se hace un daño ecológico. Mire, hay países muy ambientalistas, totalmente respetuosos del medio ambiente, como los Estados Unidos o como Canadá, ¿no? Que son países mineros y que son países petroleros. Entonces, tenemos que ir con cuidado y tener un balance entre las posiciones científicas, que por supuesto deben ser la base de cualquier decisión para proteger el medio ambiente, y también la necesidad de generar empleo. Doctor Peñalosa, usted ha sido muy amable con nosotros en esta extensa entrevista. Ojalá cuando venga a Córdoba, yo supongo que usted, y estoy casi seguro que usted va a pasar a la segunda vuelta. Soy de los colombianos que cree que siento el pulso de lo que está pasando en la calle, y no quiero referirme a otras candidaturas. Hay momentos de momentos en la política. Usted ha sido una persona que ha sufrido derrotas electorales y usted sabe que los momentos llegan. Los cuartos de hora no se pueden dilapidar y tampoco se puede forzar a los momentos en la política. La política castiga forzar los momentos cuando uno no está en esa espuma que lo lleva en la cresta de la ola. ¿Usted cree que está hoy en un momento maduro, políticamente adecuado, inclusive hablando un poco de la extraña pérdida de las elecciones de Antanas Mocos?
Antanas Mocus era presidente, simplemente. Sí, nosotros hicimos ese equipo con Antanas y con Sergio Fajardo y con Lucho Garzón hace 4 años, precisamente porque estábamos unidos en hacer una política sin politiquería, una política honesta. Eh, y, y es cierto, a veces lo que usted llama el momento, lo que yo llamo, sí, ¿Usted cree lo que se ha que equivocado a somos veces hoy, en forzar momentos? lo que Por somos ejemplo, hoy, lo que somos hoy, sí, de acuerdo, lo que hoy yo represento es el resultado de una vida, ¿no? Y de pronto lo que yo he sido es lo que el país necesita hoy. Y entonces su triunfo no sería un cataclismo político de pronto aquí. yo creo que claramente implica unos cambios muy revolucionarios, porque además es que a mí no me interesa ser presidente. A mí lo que me interesa es hacer como presidente, y yo no voy a estar dispuesto a hacer ningún tipo de concesión, cueste lo que cueste. Y así haya que unos enfrentamientos radicales para hacer los cambios que son necesarios hacer. Y así haya que hacer unos referendos o lo que sea necesario, pero aquí no vamos a seguir haciendo lo mismo y La improvisación. despilfarrando recursos. Si usted me permite, voy a darle unos nombres. Usted los define en lo corto que quiera definirlo. Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán era un líder que sentía el alma de la gente. Álvaro Uribe Vélez. Convicciones que ayudaron a que mejorara la seguridad en Colombia y que hoy podamos estar avanzando en un proceso de paz sobre la base de que el Estado es el fuerte. Álvaro Gómez Hurtado. También principios importantes de ética y de responsabilidad con el futuro. Luis Carlos Galán. Trabajé con Galán, mi carrera política comenzó con Galán. Le mandaba artículos cuando yo terminaba mis posgrados afuera y Luis Carlos Galán era director de Nueva Frontera, un líder con una aura maravillosa. Los hijos de Galán, ¿por qué no están con usted? Uno diría... Pues yo repartí, le cuento que yo repartí votos con cachucha y con camiseta. Yo le hice documentos a Galán durante años. Con cachucha y con camiseta repartí votos para Luis Carlos Galán durante muchos años. Pues, y creo que los hijos también son líderes importantes y valiosos. Sería muy bueno tenerlos cerca. Doctor Peñalosa, muchas gracias por estar con nosotros y ojalá el futuro que se está construyendo le traiga a usted buenas nuevas. El país necesita cambios y necesita dirigentes. Espero realmente que le vaya muy bien. Muchísimas gracias, Rafael, muy amable. Vámonos a comerciales y ya volvemos. ...8:39, bloque informativo, cadena radial Tras la Costa, Canal 13 Global Visión. Proseguimos con nuestra emisión del día de ayer. Las noticias, el set de noticias de las 8:39. Adelante, Villalba. La Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGAN ha decidido organizar y ejecutar una serie de foros ganaderos regionales para hacer aportes concretos y tangibles al sector a través de la formulación de planes de acción regional de 2014 al 2018 para los renglones de carne, leche y desde el ámbito territorial y de la institucionalidad gremial. Por su parte, el director del Departamento de Planeación, Guillermo Aleán Madrid, precisó que desde la Administración Departamental se vienen apoyando este tipo de iniciativas que buscan una ganadería intensiva de mayor productividad y dividendos para quienes han dedicado y dedican sus vidas a esta actividad. El compromiso del Gobierno Nacional de entregar las 100.000 viviendas gratis para las familias más pobres de Colombia continuó su rumbo por varias regiones del país. El pasado viernes, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, recorrió los departamentos del Magdalena y Córdoba, en donde fueron entregadas 1.025 casas y sorteadas 1.732 unidades habitacionales 100% subsidiadas. En CNT
presidió el sorteo de 333 viviendas 100% subsidiadas ante una masiva asistencia de familias que lo esperaban en el Consejo Menor, lugar donde se realizó el sorteo. En la urbanización Altos de las Acacias se construyeron 448 viviendas, de las cuales ya se han entregado 112 para las familias damnificadas por la ola invernal. Las casas que fueron edificadas por la constructora Colpatria tienen áreas con una de 40.59 metros cuadrados, con una inversión total de 19.318, o mejor, de 19.318 millones, lo que generó 896 empleos en el departamento de Córdoba y especialmente en CRT. Y con la presencia de periodistas nacionales e internacionales, la Unidad de Restitución de Tierras dio a conocer aspectos concernientes con el desarrollo de los proyectos productivos que se desarrollan con las primeras familias restituidas en la Hacienda Santa Paula en Leticia, Montería y el Regimiento de las Nubes en Valencia, Alto Sinú. El acto contó inicialmente con una presentación en el Hotel Baroca de esta capital sobre el trabajo articulado que se ha desarrollado en dichas regiones tras lograr rescatar las tierras que los grupos armados habían despojado a los campesinos de la zona en mención. Se trabaja actualmente en la entrega de parcelas de subsidios para proyectos productivos como cría de ganado, cultivos de pan coger y en convenio con el Banco Agrario y el Ministerio de Agricultura en la construcción de viviendas rurales. Tanto el director nacional de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, como el director departamental, Rodrigo Torres, coincidieron en afirmar que los procesos de restitución de tierras en esta sección del país son el epicentro de la mirada a nivel nacional e internacional de cómo se viene desarrollando este proceso con relación a otras regiones que han sufrido el mismo problema de despojo y violencia por parte de grupos al margen de la ley. Córdoba es un ejemplo y se está llevando un programa articulado de reasentamiento de las familias que por décadas debieron salir de sus tierras y hoy vuelven a retomar sus parcelas y comienzan a trabajar, como por ejemplo el de un campesino que ya está sacando dividendos de un cultivo de maracuyá, otra mujer restituida que ya comienza a sacarle ganancia a su cultivo de yuca y otros en trabajos de represas con siembra de cachama, boca chico y tilapia roja en esa zona de Leticia en la Hacienda Santa Paula. Y vendrán más proyectos productivos en esta zona del departamento de Córdoba y en la región de Valencia, en el Alto Sinú, en donde la Unidad de Restitución de Tierras viene laborando en este sentido. El director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, habló para los medios de comunicación haciendo referencia a todo este trabajo que se ha desarrollado en el departamento de Córdoba y que ha sido tomado como ejemplo por las agencias internacionales de los periódicos a nivel nacional e internacional sobre este proceso de restitución luego de la oleada de violencia que ha sufrido el departamento de Córdoba y sobre todo los campesinos objeto de la ola de violencia por parte de actores armados como las AUC y otros como bandas criminales. Podemos ver o veamos lo que dice Ricardo Sabogal sobre este particular. En Córdoba es mostrarle a ustedes los comunicadores cómo es un proceso restitutivo, la gente que ya ha vuelto, qué se está haciendo, cómo está trabajando la gente en los predios que se les han devuelto. ¿Por qué últimamente este programa ha sido cuestionado? No, básicamente los cuestionamientos que se escuchan es porque no hay las sentencias que algunas personas esperarían, pero yo también tengo que ser muy claro, muy transparente. A los jueces hay que dejarlos, que ellos escuchen a las personas, que escuchen a las contrapartes y a partir de eso que emitan sus sentencias. Nosotros respaldamos con todo el vigor las decisiones de los jueces y estamos muy atentos a las disposiciones que ellos den. Precisamente esta semana la Corte Constitucional le dio ese poder a los jueces, le restituyó ese poder a los jueces de fallar a las demandas que habían interpuesto algunas personas despojadas de su predios. Sí, la Corte se pronunció con respecto a la indemnización que estaba haciendo la unidad de víctimas y dijo que es solamente los jueces. Fíjense que en restitución siempre lo hace un juez de la República, porque es que estamos hablando del derecho a la propiedad de la tierra. Y el derecho a la propiedad de la tierra lo tienen que disponer son los jueces cuando hay conflicto. Por eso la política de restitución tiene jueces especializados que están fallando. Fíjense aquí en Córdoba, donde hay una intervención muy fuerte y donde un buen número de reclamantes ya tienen nuevamente sus predios y han salido victoriosos ante los jueces. A ver, los reclamantes dicen que no hay garantías aún. Bueno, nosotros como gobierno
ofrecemos las garantías y de hecho hay un programa dedicado a proteger reclamantes que tienen problemas de seguridad y también hay un equipo de la policía que acompaña el proceso restitutivo. Nos brindamos la seguridad. Ahora bien, si alguien tiene alguna inconformidad o alguna preocupación, para eso está la Unidad Nacional de Protección, para que les brinde la seguridad que requieran. Y en el caso de las viviendas en el predio Santa Paula, que dicen que no son las adecuadas para estas personas. A ver, el Banco Agrario es la entidad que está trabajando de la mano de las víctimas. Ahora ustedes vieron la exposición, están hablando de tipos de vivienda. Esperemos que prontamente tengamos ya viviendas en las que la gente se sienta a gusto y que sean las que ellos han pedido. Ante el inconformismo de varias familias que fueron restituidas en el sentido de retomar al predio Santa Paula y demás predios por la falta de garantías, el director de restitución, Ricardo Sabogal, dijo que esto obedece a la falta de algunas sentencias, pero existe un programa de garantías para las víctimas. Sabogal manifestó que algunas ya volvieron a vivir en los predios restituidos, otros no han vuelto porque estos tienen seguramente un mejor sitio donde vivir en Montería y por eso no han retornado, por lo que es cierto que son más de 160 familias que deben retornar a los predios en donde algunos ya tienen vacas, cultivos y están ubicados estratégicamente en sus zonas. Hasta aquí este informe de don Fito Berrocal. Sigue usted con este análisis y comentarios. 8:47 minutos. Bloque informativo, cadena radial Tras la Costa, canal 13 de Global Visión para Córdoba y la región Caribe. Hay una situación delicada que, de acuerdo a las informaciones hasta las horas tempranas del día de hoy, no digamos solucionado, sino que no se ha satisfecho para todo el mundo la situación. La situación tiene que ver con el hecho de que el día miércoles en la tarde a jueves, el doctor Zapa, el funcionario de la gobernación del departamento que está en la oficina departamental de planeación, encargado de lo que tiene relación con las regalías, con los proyectos en primera instancia en local departamental, que es la oficina que traslada igualmente todos los proyectos de inversión de dinero de regalías en el departamento, las traslada hacia la OCAN Caribe y de la OCAN Caribe hacia la OCAN Nacional. No ha llegado a sus oficinas. Se dice que el doctor Zapa abordó un taxi. Nadie sabe para dónde se fue el doctor Zapa. Nadie sabe si fue que respondió a una llamada por teléfono de alguna cita con cualquier persona. Tampoco se conoce si ha llegado algún comunicado a la gobernación del departamento informando que el doctor Zapa está retenido por cualquiera de las organizaciones o delincuenciales o de las que están inmersas en el conflicto de guerra en Colombia. Es decir, no se sabe si el doctor Zapa fue secuestrado, porque hay otras informaciones que dicen que el doctor Zapa había informado a su familia que iba por 3-4 días a la ciudad de Santa Marta. Ojalá esto sea cierto, pero la familia dice que ni siquiera fue a buscar un maletín para meter una muda de ropa. Todo esto tiene hoy a los altos dirigentes del departamento y a los gobernantes de Córdoba en una situación de nerviosismo, porque el doctor Zapa, a fuer de ser un buen funcionario, es un ciudadano de aquí de Montería
y se hizo con todos los esfuerzos posibles. Fue aspirante a la rectoría de la Universidad de Córdoba en los tiempos en que salió escogido el señor Emiro Madera. Es un hombre que es una persona que se ha instruido, tiene especialidades, y su no asistencia a las oficinas allá en el centro de convenciones, que es donde tiene su oficina, pues tiene muy preocupado a todos. Y lógicamente una situación como esta de cualquier funcionario del departamento o de la nación en Córdoba, pues preocupa, tiene que preocupar a todos los cordobeses. Esperamos que hoy haya luz sobre la situación del doctor Zapa. Esperamos de que no sea un punto de secuestro, de desaparición forzada. Aquí en Córdoba, la verdad es que no sabemos qué es lo que se mueve allá en el fondo de una olla, pero sí nos preocupa mucho a quienes conocemos al doctor Zapa. Esperamos que las autoridades estén adelantando todas las acciones posibles para tener de nuevo entre nosotros, si es que la situación es difícil, es lo que tiene que ver con la misma persona, el doctor Zapa. Esperamos tenerlo aquí prontamente y ya. Y si ha sido secuestrado, pues le exigimos a los secuestradores que nos entreguen al doctor Zapa. Y ya para terminar, por el día de hoy, como decía un amigo nuestro, hombre, le vamos a hacer un llamado a la directora regional de Fiscalía. Y se lo vamos a hacer habida cuenta que en su momento, a menos que fuera en el calor y la pasión que dan unos resultados mediáticos, el señor coronel de la policía, el doctor Ávila, el coronel Ávila, afirmó, ¿y quién es ahora? Bueno, el comandante Vargas Rodríguez, que nos excusa, siempre hay unos lapsus. El doctor Vargas, coronel Vargas, afirmó en el momento cuando fueron capturados los presuntos asesinos materiales de Benjamín Laza Cantero, dijo que ya tenían indicios de que detrás de este asesinato habían unos peces gordos. Pues ya ha pasado su tiempo y si eso era cierto, las investigaciones han debido ir a marcha de decatlón rápida, pero no. Hasta hoy, señora directora regional de Fiscalía, y por eso es que le hacemos el llamado, habida cuenta a lo que el coronel Vargas le dijo a los medios informativos. Hombre, señora directora regional, que este asesinato no quede impune. Ya es hora de que esté muy adelantado ese proceso. ¿Por qué? Porque la gente de la zona de San Carlos y del Sinú Medio está muy preocupada. Y en otros sectores del departamento están muy preocupados por la muerte de Benjamín Laza Cantero y sobre todo lo que se dice en todos los corrillos de todas las cabeceras municipales del departamento. Usted tiene razón en algo, en que... ¿Cuánto hace que ocurrió el crimen de Benjamín Laza? Ya tiene un mes. Un mes. Mire, sin un año
La fiscal 11, Marley Caraballo, que depende de la directora de Fiscalía, no ha definido una audiencia y le ha dado poca importancia a la situación que se presentó con mi hija Stephanie Villalba, que ella sostiene con total indiferencia, siendo mujer, que ese señor que atropelló a Stephanie, Heiber Sánchez, no tiene con qué pagar todo el problema que se le ha generado a Stephanie, su incapacidad, su movilidad durante un año. Ya se cumplió el 9 de marzo, el pasado 9 de marzo, un año, y resulta que el tipo no asiste a ninguna audiencia. Entonces, fíjese, si ya lleva un proceso de esa naturaleza, este lleva un mes, este lleva un año, fíjese que la Fiscalía en Córdoba no está operando como es. Y no solamente ese proceso, sino muchos. La Fiscalía en Córdoba hace mucha carrera hacia la impunidad. 8:56 minutos. Le damos las gracias por estar con nosotros desde las 6 en punto de la mañana. Hoy estaremos a las 12 del mediodía y en las horas de la tarde, 6 de la tarde, la campana. 8:56. Le damos las gracias a ustedes por estar en sintonía y viéndonos desde su casa. Canal 13 de Global Visión para Córdoba y la región Caribe. Que tengan buen día. Aquí termina el bloque informativo de la costa. Bloque informativo de la costa, el noticiero con más audiencia en la radio de Córdoba y la costa. Escúchenos a través de las emisoras de la cadena radial Translacosta, el canal 13 Global Visión y en nuestra página www.cadenaradialtranslacosta.com.